Atención. El siguiente video contiene material audiovisual posiblemente no apto para personas sensibles. El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines informativos y de entretenimiento. Se recomienda discreción. Continuemos con uno de los temas más polémicos en este podcast: los asesinos seriales. Esta vez nos adentraremos en Alaska, uno de los lugares más fríos del mundo y que en algún punto de la historia de la humanidad formaba parte de Rusia. Pero debido a un gran fracaso en la guerra de Crimea, Rusia se vio forzada a vender este territorio a los Estados Unidos por la cantidad de $7,2 millones estadounidenses en 1867. Hoy en día, Alaska es uno de los 50 estados que junto con Washington, D.C., forman los Estados Unidos. Pero al igual que en otros lugares en este mundo, Alaska también alberga a uno de los muchos asesinos seriales que existieron, y este capítulo es prueba de ello. A lo largo de la historia, pocos criminales han causado tanto horror como Robert Hansen, un asesino en serie cuya historia parece sacada de una pesadilla. Conocido como el panadero carnicero, Hansen llevó a cabo una serie de crímenes macabros durante las décadas de 1970 y 1980, secuestrando, torturando y asesinando a mujeres en las frías y remotas tierras de Alaska. A simple vista, Hansen parecía un ciudadano común, un panadero respetado, esposo y padre. No obstante, detrás de esta fachada se escondía un hombre con impulsos sádicos y una obsesión enfermiza con la caza, un instinto que trasladó de los animales a sus víctimas humanas. En este capítulo exploraremos la vida de Robert Hansen, sus motivaciones, su modus operandi y cómo finalmente fue capturado, poniendo a fin a su aterradora ola de crímenes. Así que prepárate, ponte cómodo, sube el volumen, porque estás a punto de conocer todo sobre cómo, cuándo, dónde y qué pasó sobre Robert Hansen, el panadero carnicero. Bienvenidos a Solo Dios Sabe. Solo Dios sabe. El podcast. Muy buenas noches, serafines. Espero que estén listos una vez más para sumergirnos a alguno de los misterios que guarda nuestro universo. Les recuerdo que en esta travesía hacia la oscuridad no estamos solos. Nos acompaña como siempre mi gran amigo Güero Orozco. Amigo, buenas noches. ¿Cómo estás? Brandon, serafines, muy buenas noches a todos. Pues me encuentro muy contento de estar aquí en un episodio más de Solo Dios Sabe. Otra vez llegamos pues a los temas de asesinos seriales, que la verdad me encanta que abordes este tipo de temas, y creo que también al público le gusta mucho, ¿no? Sobre todo este tipo de casos que, bueno, por lo menos pienso yo que no son tan conocidos. En lo particular no lo conozco, entonces de verdad estoy muy ansioso porque nos lo cuentes. Y dicho sea de paso, que todos los serafines también ahí nos pongan pues en los comentarios a ver qué opinan de este tipo de temas, si les gusta, o por qué no, si ellos también quisiesen algún tema en particular, pues que nos lo hagan saber pues también ahí en la caja de comentarios, y con gusto los vamos a leer. Muy bien, qué bueno que
que no conozcas de este caso, porque está algo interesante. Digo, al menos las personas que nos han ido acompañando en esta tercera temporada llena de crimen, por así decirlo, Sí. pues quizás no sea un caso tan impresionante en cuestión de lo que hizo, porque bueno, ya nos acostumbramos a ver atrocidades, pero bueno, no deja de ser un monstruo como tal. Y pues esta vez vámonos a Norteamérica, en específico Alaska, ¿no? Uno de los 50 estados de Estados Unidos, como lo comentaba en la introducción, que en su momento llegó a pertenecer a Rusia y lo llegaron a vender a Estados Unidos. Lo vendieron a Estados Unidos, así. Bueno, el caso como tal se llama o se titula como El Panadero Carnicero, que también en inglés, bueno, su nombre original es el Butcher Baker. Y pues bueno, sin más dilación, vamos al tema. Okay. Robert Christian Hansen nació un 15 de febrero de 1939 en Starkville, Iowa, Estados Unidos. Robert Hansen era hijo de un inmigrante danés, el cual, una vez instalado en Estados Unidos, comenzaría su negocio en la panadería, la cual en un futuro Robert Hansen continuaría con este negocio. O sea, era un negocio familiar. Familiar, digamos. desde Okay. que se instauraron en Estados Unidos. Uh-huh. Podemos ver aquí en pantalla a Robert Hansen, obviamente joven, ¿no? Sí. Ya pequeño. Robert se sintió impotente ante el estricto carácter y sobre todo religioso de su padre, que era muy dominante. Okay. Su padre le mostraba muy poco afecto y sobre todo lo obligaba a trabajar largas horas desde pequeño en la panadería, algo que Robert en ese momento resentía. Uh-huh. Sí. El mismo padre era tan controlador que ni siquiera dejaba que su hijo, Hansen, Uh-huh. usara su mano izquierda, para nada, porque era zurdo. Ah, cabrón. Y lo obligaba a hacer todo con la mano derecha. Como para obligarlo a que sea diestro, A ¿no? que sea diestro. ¿Pero por qué? Pues no, o sea, Dices que era religioso, ¿no? sí. Fíjate que hay creencias en la religión que de verdad no entiendo y que creo que se tienen que ir erradicando. Y creo que una de esas creencias es que los zurdos como que no son bien aceptados, como que todo lo tienen que hacer con la derecha. Son extraños. Yo fui muchos, bueno, no muchos años, pero una parte de mi educación yo la hice en escuela de monjas, en escuela católica 100%. Y yo me acuerdo que tenía una profesora, se llamaba Sor Angélica, porque todas eran monjas, ya en paz descanse. Pero que yo recuerdo que sí nos decía como de todo lo tienen que hacer con la mano derecha. Persinarse, no sé, o sea, ciertos tipo de cosas, escribir y todo eso, siempre tiene que ser con la mano derecha. Ahorita me vino ese recuerdo, ahorita que comentabas eso, fíjate. Y yo creo que, o sea, por eso lo obligaba a utilizar todo con su mano derecha. Qué buen detalle. Sí, Gracias sí. por aportar eso. Ajá. Y pues bueno, o sea, ya podemos darnos cuenta de que en la religión desde ese momento, bueno, y otros aspectos también como el carácter de su padre, Uh-huh. pues ya empezaban a afectar a la infancia o el crecimiento de Robert Hansen. Sí. Que incongruente, ¿no? Que muy religioso, pero ya por otro lado también tengas ese carácter. No van de la mano. La religión está muy peleada, o digamos que si yo te digo que tal persona es religiosa, posiblemente pienses que sea una persona o una excelente persona, que sea buena persona, que sea dadivosa. Pero a ver, la religión no tiene nada que ver con la calidad de persona que eres. Conozco de verdad excelentes personas que son ateas y pésimas personas que son católicas. La religión no tiene nada que ver con la calidad de persona que eres. Y eso es algo bastante importante porque pues nos podemos dar cuenta de que no hay que echarle la culpa, así es. tal cual a sus creencias religiosas. No hay cosas que sí ya imponen un poco más sobre cómo se va desarrollando uno como persona. Ajá. Durante la juventud, Robert Hansen era sumamente delgado y terriblemente tímido. Tartamudeaba y padecía un severo caso de acné, el cual le dejaría cicatrices permanentes durante toda su vida. Okay. Estas características permitieron que Hansen sufriera de burlas y acoso en la escuela, por lo que pero lo que más le dolía era que Hansen era rechazado constantemente
por las chicas más atractivas de su colegio. Ok. Incluso aunque él intentara hacer algo para llamar la atención, contemplando que era una persona bastante tímida. Entonces es otra desventaja que tenía. Ujú. Y pues desde ese momento Hansen creció con un gran odio y venganza contra este tipo de chicas, las chicas Guapas, atractivas Ok. y jóvenes. A través de su infancia y adolescencia, Hansen se describía como una persona callada y solitaria, Ajá. que tenía una relación disfuncional con su padre bastante dominante y estricto. Ok. Para su adolescencia, Hansen comenzó en el deporte de la caza, deporte que para él le servía como refugio de las constantes humillaciones de su vida diaria. Entonces él empezó a practicar la caza, se empezó a meter mucho en este deporte, que tanto que lo adoptó como una forma de vida, como un hobby. Ujú. Y pues para él le funcionaba como alejarse del mundo, ¿no? Como un escape, ¿no? Como un escape. Ok. Sí, al fin y al cabo para eso son los hobbies, Para ¿no? eso son los hobbies. Para darte un escape, un respiro y haciendo lo que te gusta, ¿no? Y afortunadamente sí le ayudó mucho, porque logró mantenerse, se puede decir que tranquilo, Ujú. durante mucho tiempo. Hemos visto varios asesinos seriales, Sí. los cuales desde pequeños o desde su juventud comienzan a hacer problemas, Sí. o comienzan a hacer o comienzan a dar una idea de más o menos para qué rumbo van. Así Aquí es. Hansen se tardó un poquito hasta que entró a la escuela militarizada en 1957, Ujú. a sus 18 años de edad. Ok. Sirvió ahí en la reserva del ejército por un año. Después, cuando fue dado de baja, trabajó como asistente de instructor en la Academia de Policía de Pocahontas, Iowa. Ok. Posteriormente, empezó una relación con una joven con la cual contrajo matrimonio en el verano de 1960. Ok. O sea, luego Sí, 3 años después. a sus 21 años ya Así se había casado. Y Ok. bueno, aquí una imagen de Hansen cuando estaba ya en el ejército. Cuando estaba sirviendo en el ejército. Y debido a las malas experiencias en su juventud, Ajá. desarrolló un trastorno bipolar y episodios esquizofrénicos. Perdón. Ajá. Esquizofrénicos. Esquizofrénicos. También le diagnosticarían una personalidad infantil obsesionada con la venganza de todas las personas que le habían hecho daño, en especial las jóvenes atractivas. Ya empezó a desarrollar Ya un instinto de venganza. Ahí ya se acordó de, porque como les comentaba, hubo un tiempo en donde pues él seguía su vida normal y Ujú. todo, pero empezó después como que a darle esos flashbacks Ajá. de todas las humillaciones que recibía, y ese odio otra vez empezó a surgir, Empezó a brotar, ¿no? brotar en él. Ok. Y debido a dichos trastornos, Ujú. el 7 de diciembre de 1960, Ujú. Hansen fue arrestado por incendiar el garage de los autobuses escolares, perteneciente a la Comisión de Educación del Condado de Pocahontas, por lo cual tuvo que cumplir 20 meses de una sentencia de 3 años en la penitenciaría estatal de Anamosa. Ok. Ese fue su primer delito ya. O sea, originalmente le dieron 3 años, pero solamente estuvo 1 año, 8 meses. 20 meses y ya después salió. Y me impresiona la cantidad de veces que se va a repetir esto. O sea, una sentencia, pero cumplió menos. Porque no fue la única vez, para allá vamos. Ok. Bien. Por si fuera poco, Ajá. su esposa en ese entonces tramitó el divorcio mientras Hansen se encontraba en la cárcel. O sea, golpe todavía más bajo. Claro. Para 1963, Hansen se casó por segunda vez y tuvo 2 hijos. Durante este tiempo, Hansen fue detenido varias veces por hurto menor, pero para 1967 Hansen, a sus 28 años de edad, dejó el estado de Iowa para mudarse junto con su esposa e hijos a Anchorage, Alaska. Okay. Esto para una nueva vida. Entonces aquí ya vamos para el lugar de los hechos. Okay. En Anchorage, que es la ciudad más poblada de Alaska. Decidieron mudarse a Alaska como para empezar nueva vida, nuevos empiezos. Ok. Y aplicó la de John Wayne Gacy, la del payaso desvividor, que había agarrado mala fama en un lugar
Y se va a otro. Y se va a otro y allá es una persona para completamente. Totalmente. Y se va a repetir lo mismo de... Bueno, para allá voy. Ok. Para esos tiempos, para poner un poco más de contexto de Alaska, porque también hay que saber por qué en esos momentos Alaska también era una ciudad en la cual, un estado a la cual muchas personas iban. Ajá. Pero Alaska era un estado en pleno auge gracias a sus pozos petroleros, lo que permitió que Anchorage se convirtiera en un excelente lugar para buscar oportunidades de trabajo. Claro. La población comenzó a aumentar y la calidad de vida en un principio era bastante buena. Sí, pues creo que un poblado pequeño con buenas oportunidades laborales y todo eso, creo que tienen mucho mejor calidad de vida que una ciudad enorme, grande como, bueno, Ciudad de México, Monterrey, bueno, Guadalajara, etcétera, o entre otras ciudades, porque creo que hay más descontrol en la sociedad. Entonces, pues sí, tiene sentido que sí tuvieron una mejor calidad de vida. Y es para donde voy. Okay. El hecho de que creció la población porque iba poco a poco creciendo la población en Alaska. Ajá. Y se empezó a disparar por nuevos empleos, nuevas oportunidades. Ajá, pues sí. Lamentablemente también aumentaron los clubs nocturnos y bares. Esto debido a que como era una zona bastante fría, los alasqueños buscaban siempre satisfacer sus necesidades con sexo y alcohol. Claro. Para cuando Hansen se mudó a Alaska, la calidad de vida de Anchorage ya era mala, pues en ese momento Alaska tenía el mayor índice de alcoholismo de los Estados Unidos. O sea, se descontroló bastante lo que comentabas. Sí. Mayor población, es más difícil controlarla, ciertos sectores. Sí, claro. También, como comenté, el número de clubs nocturnos era mucho mayor. Y es que como las trabajadoras no podían salir a la calle a buscar ahora sí que clientes porque el clima era bastante frío, un clima bastante frío en Alaska, se miraban obligadas a estar en un lugar en específico. Entonces los únicos lugares específicos donde podían estar pues eran clubs o bares. Clubs nocturnos. Entonces por algo también el número de esos clubs nocturnos se disparó. Claro. Porque pues no era como que ellas pudieran salir a buscar por su propia cuenta clientes. Ok. Las oportunidades de trabajo eran bastante, pero la calidad de vida ya era bastante baja. Una vez que Robert Hansen, junto con su segunda esposa, Darla, que era una maestra muy apegada a la religión, Hansen junto con su esposa e hijos se mudaron a Anchorage y comenzarían un negocio, específicamente una panadería, pues era un negocio perfecto para las condiciones climáticas que se presentaba en esa ciudad. Hansen había continuado con los pasos de su padre panadero. Y aquí, una imagen de la fachada de la panadería, ¿no? De Hansen's Bakery. Sí, la panadería de Hansen, ¿no? La panadería de Hansen. Así es. Y fíjate que me sorprende también mucho su caso, el hecho de que haya implementado o creado ese negocio de panadería en un lugar tan frío, porque sí le fue muy bien. Okay. Porque en poco tiempo Robert se convirtió en un pequeño empresario muy exitoso. Empezó a ir muy bien y todo parecía ir según lo planeado en cuanto a su nuevo comienzo, tanto para su familia como para él. Amigos y vecinos lo llamaban Bob. Lo describían como un alma bondadosa y gentil. La policía frecuentaba su panadería, pues le tenían bastante cariño, ya que a veces Hansen les regalaba pasteles. Claro. En su tiempo libre, Robert también era un ávido cazador. Era un cazador muy respetado y otros en Anchorage hablaban maravillas de él. Y como practicaba la caza con regularidad desde joven, como les comenté, sí, como joven, demostró una suprema habilidad. O sea, la dominó muy bien. Okay. Además, también estaba obsesionado con las armas, que también fue un punto negativo para el desarrollo de este personaje. Pero llegó a conseguir estas armas, entre comillas, de forma ilegal. Porque debido a los antecedentes penales que ya tenía, porque tenía un registro, no le permitían tener armas. Claro. Entonces, aún así él decidió buscar
por su propia cuenta este tipo de objetos para no dejar su hobby de la caza. Robert era un cazador muy hábil, disfrutaba del poder acechar y matar a sus presas. Era una verdadera pasión y un placer para él. Cazaba presas con un rifle o solo con un arco. Usaba arco. Ganando innumerables premios prestigiosos, incluyendo un récord mundial por haber cazado una abeja de Dahl que abatió con su arco. Ok. Que es la imagen que estamos viendo en pantalla. Bueno, ya es su premio, ¿no? Ya ves que siempre se quedan con alguna parte de sus animales como la cabeza premio. O alguna parte o cuernos o algo así. O los disecan, dientes, ¿por qué no? Sí. También, sí. Hansen tenía una vasta colección de trofeos y cabezas de animales disecadas que adornaban las paredes de su sótano, o como él la llamaba, la cueva del hombre. Era una habitación que siempre estaba prohibida para su familia, nada más podía entrar él. Cuando Hansen no estaba en su panadería o ganando trofeos de caza, estaba en su hogar con su esposa y sus 2 hijos pequeños, siendo también reconocido como un padre ejemplar. O sea, en todas sus áreas se empezó a desempeñar muy bien. Okay. En su tiempo libre, Hansen, si no salía a cazar, salía a volar su pequeña avioneta biplaza, una Piper Super Cub, tras haber obtenido previamente su licencia de piloto privado. O sea, le fue tan bien que tenía su propio avión. Su propio avión, y aparte lo sabía manejar él. Y lo sabía manejar. O sea, es un plus, ¿no? Entonces estaba desarrollando bastantes habilidades. Era una persona por así decirlo, bastante inteligente, responsable y muy constante, que pues le empezó a ir muy bien en su nueva vida. Sí, o sea, supo cómo administrarse, cómo llevar un negocio correctamente, y tarde o temprano le de los frutos. Pero volvemos al caso, no al caso, sino a lo mismo, que ni eso te convierte ni en mejor ni en peor persona. O sea, simplemente creo que revela lo que realmente eres. Lo que realmente eres. A pesar de ser un hombre respetado y querido por la comunidad, Robert Hansen aún tenía una faceta oculta. Nadie hasta ese momento la conocía de momento. En 1971, Robert Christian Hansen tenía 32 años de edad ya. Sí. Tras vivir unos años estables en Anchorage con su familia, la vida parecía ir muy bien. Sin embargo, poco a poco algo empezó a llevarlo al límite. Por alguna razón se sentía inquieto y empezó a ceder a la tentación de esas oscuras y malvadas fantasías que lo habían estado carcomiendo con los años. Claro. O sea, a pesar de tener una vida entre comillas exitosa, él tenía una batalla constante internamente por todos esos pensamientos que desarrolló desde que tuvo, ahora sí que maltratos y abuso desde su infancia. Sí, o sea, sí quedó traumado. Todavía no se acaba el trauma de lo que vivió en su infancia. Entonces, ¿cómo es que Robert comenzó con sus delitos tan graves? ¿Y cómo es que lo llevó a ser uno de los asesinos seriales más temibles de Estados Unidos? Síguenos acompañando en esta travesía. Regresamos. Qué gusto que sigas aquí. Continuamos. Continuando con el tema. A pesar de que Hansen ya tenía malas intenciones y estaba convencido de hacer estos crímenes, se dio cuenta de que era muy, muy torpe al principio. Es decir, como todas las habilidades que iba desarrollando, en un principio pues no tenía la experiencia. Claro. Pero en los crímenes empezó a escalar en experiencia. Es decir, dejó de ser tan torpe y empezó a ser más, se puede decir, inteligente mal aplicado. Okay. Una forma mal aplicada. Okay. Y es donde comienzan ya ahora sí que los malos pasos de Robert Hansen. Pues su primer intento de secuestro fue el de una joven secretaria inmobiliaria. Fue directo ya. Fue directo. Wow. ¿Sí? Un día, Hansen la siguió hasta su casa después de que él supusiera que le había dirigido una mirada coqueta. Y decidió investigarlo para saber si realmente esta joven pues la estaba ligando. Ajá. ¿No? Si era cierto, ¿Sí? ¿no? El coqueteo. Después, Robert se dirigió a la casa de la joven. Y una vez que tocó la puerta y abrió la joven, Robert comenzó a apuntarle con un arma mientras intentaba, pues sí, tocarla. ya privarla. Ajá.
privarla ya de su libertad. Ok. Afortunadamente no lo consiguió, pues ella escapó antes de que pudiera hacerle daño. Ok. Y después ella lo identificaría ante la policía. Así que Hansen fue acusado y declarado culpable de agresión y condenado a 5 años en una penitenciaría federal. Ajá. Pero solo cumplió 3 meses. No, Ok. pues... ¿Por qué crees que cumplió nada más 3 meses? Pues supongo que por el buen comportamiento. Por su ¿no? buena conducta. Creo que, o sea, es la excusa, creo que más tonta que puede haber, Sí. sobre todo, bueno, en cárceles, que así le hayas quitado la vida a una persona o a varias personas o hayas cometido delitos, simplemente porque te portas bien dentro, puedes salir antes o tienes acceso a más privilegios, Sí, etcétera. que tengas esas oportunidades. O sea, Ajá. no es justo, al menos para uno que lo ve de ese Correcto, modo. Correcto. Tras su liberación, Robert no se rehabilitó ni se desanimó. En cambio, aprendió que privar de la libertad a una ama de casa promedio no le convenía, que sería bastante peligroso, por lo cual comenzó a enfocarse, no tanto, pero sí más a fondo, Ujú. en trabajadoras sex Ajá, y bailarinas exóticas en la zona de Anchorage. claro. En su mente, estas chicas malas, entre comillas, como él las llamaba, eran más difíciles de rastrear y no serían tan extrañadas. Sí, claro. ¿Ok? Y como les había comentado en un principio, Anchorage en ese momento ya era un lugar con distintos tipos de personas, principalmente con trabajadoras dedicadas a los clubes nocturnos o bailes exóticos. Sí, también así como crece la población, también crece la demanda de empleos, de a lo mejor hasta de suburbios, Claro. de dónde vivir, etcétera, pero sí. Entonces Robert aprovechó esta ventaja, o por así decirlo, de que la ciudad crecía en cuestión de población, Ujú. pero que también crecía los clubes nocturnos y todo eso. Claro, Entonces sí. empezó a enfocar más en ese tipo de víctimas. Al principio, Robert normalmente privaba de la libertad a estas mujeres. Ok. Las llevaba a una cabaña a las afueras y abusaba de ellas. Después las amenazaba, pero al menos las liberaba en un principio. Sí. Cayó en esta rutina y se dice que abusó de al menos 30 mujeres a lo largo de los años, de la década que estuvo activo. Cabrón. Aunque no lo dijeron en ese momento, en parte, evidentemente, de amenazas por parte de Robert, Ajá. muchas de ellas estaban demasiado aterrorizadas de acudir a la policía, e incluso ellas temían que, como Hansen ya tenía un estatus o era muy bien reconocido por parte de la comunidad, pues no le iban a creer a las víctimas. Claro. Entonces, prácticamente en este punto, la policía le creería más a Hansen, que era un empresario exitoso con muy buena trayectoria, Sí, claro, claro. por lo que ellos miraban, que una trabajadora bailarina exótica. En 1971, las mujeres comenzarían a desaparecer con frecuencia en Anchorage. En una ocasión, Hansen privó de la libertad a una bailarina exótica del centro una noche. Ok. La llevó a una cabaña apartada, donde la agredió y abusó de ella. Después de llevarla de vuelta al pueblo, detuvo su camioneta y le dijo que corriera, pero solo después de obtener su información para asegurarle de que si iba con la policía, la iba a desvivir, ¿no? La amenazó. Sí. Y lo vimos también en el Como caso amparado. de Raúl Marroquín, el sádico, que antes de hacerle cosas a las víctimas o de liberarlas, pues primero aseguraba la información, en este caso para extorsionar y en este caso pues para amenazar a las personas Claro. de muerte. Meses después, el día de Navidad, se encontró el cuerpo sin vida de una mujer, una estudiante universitaria desnuda en un arbusto. Ay, cabrón. La bailarina en topless, a quien Hansen había liberado previamente, Sí. a la que Sí. la dejó libre, se alarmó al ver este descubrimiento en las noticias y aprovechó para acudir directamente a la policía contándoles del abuso anterior, Ok. para relacionar ya a Hansen con el cuerpo de la víctima que Sí, encontraron sí. y con lo que sufrió ella. Ajá. Después la bailarina identificó a Robert mediante una foto policial previa, y la policía arrestaría a Robert Hansen, donde se le fijó una fianza de $50,000, que para él
Era nada. Bueno, pero sí está cara de Sí. todos modos. No obstante, los colegas de Robert, empresarios de alto perfil y respetados, e incluso ministros de la iglesia, acudieron en su ayuda, avalando su reputación. Dijeron a la policía que no podían confiar en la palabra de una bailarina exótica, Claro. por encima de la de un respetado cristiano y hombre exitoso. ¿Ok? Claro. Esto le favoreció favoreció ante este juicio en contra de Hansen, y el tribunal pasó por alto su condena anterior y finalmente sería liberado. Imagínate el terror, el miedo de la Sí. víctima que Sí, sabe saber que ya está libre. que ya está libre o y que ya no está que ahí. la había amenazado antes. Sí, ¿no? claro. Entonces Sí, o sea, se puede esperar lo peor. se puede esperar lo peor. Claro. Hansen también era cleptómano y Ah. fue encarcelado varias veces por hurto en tiendas a lo largo de su vida, lo que les sí. comentaba. No tenía problemas económicos, pero, Oh, sí, la historia se repite. pero aún así intentó, pero aún así que no tenía necesidad, intentó robar una motosierra en 1976. Ok. Fue capturado y condenado de nuevo a 5 años de prisión, pero ¿De los cumplió cuales? solo 16 meses por No. buena conducta. No. ¿Sí? E incluso los guardias Ya se la sabía, de todos modos. lo describieron como el recluso perfecto. Ah, cabrón. O sea, mostraba el lado que las personas querían ver nada más. Ujú. Entonces era, entre comillas, buena persona por lo que miraban, Exterior. pero de forma interna no sabían el monstruo que estaban creando, que estaban dejando Que crear. estaban. Ajá, exacto. De 1978 a 1983 fue cuando las mujeres comenzaron a desaparecer a un ritmo alarmante. Para entonces ya se tenía claro el modus operandi de Robert Hansen. Ujú. La rutina o modus operandi de Hansen consistía primero en ofrecer a las mujeres en clubs, o a las bailarinas exóticas de la calle una gran cantidad de dinero en efectivo Sí. a cambio de tener relaciones. Sí, claro. Normalmente, por lo que él contó después, ofrecía de $200 a $300 por encuentro, Cabrón. que en ese tiempo era muchísimo. Bueno, pues todavía. La O sea, verdad. $3,000 sí es un chingo. Si hacen falta. Sí, bueno. Las jóvenes evidentemente accedían de forma inmediata, Ujú. por lo que después Robert las invitaba a subir a su camioneta. Una vez estaban en la camioneta, Robert las alejaba de la ciudad, después sacaba su arma y amenazándolas las comenzaba a esposar de inmediato. O sea, Ay, cabrón. las amarraba. Sí. Después Hansen las llevaba a su casa en Old Harbor Avenue u ocasionalmente a un motel de mala muerte. Sí, claro. En cualquier caso, abusaba y torturaba a sus víctimas durante horas. Cabrón. Después, Sí, pues tenía rienda suelta, ya nadie le podía sí, decir nada. nada. Y después, o sea, no era todo, sino que después las llevaba al camarote de su avión. Ahí era donde se volvía verdaderamente sádico. Sí. Sin que nadie cercano oyera los gritos de las personas, continuaba torturándolas y abusando de estas chicas por un buen rato más. Ay, Dios. Tenía mucho coraje. Tenía mucho coraje. Y como les comenté hace un rato, la habilidad de cometer estos crímenes iba mejorando en Hansen. Ujú. Pues recordemos que al principio era muy, muy torpe con lo del encuentro Sí. de la trabajadora de la inmobiliaria. Ujú. Pues también empezó a mejorar su modus operandi, tanto como sus torturas, y es donde aquí ya viene lo feo. Ujú. Al principio Robert solo abusaba de sus víctimas, pero las liberaba. Ujú. Después escaló y ya nada, y solamente abusaba de ellas, las torturaba y después las dejaba libre. O sea, Ok. empezó a meter la tortura ya Sí. como... Es que cada vez quieren más. Sí, Al principio a lo mejor son golpes o la verdad no sé. Después ya se mete con pues este tipo de cosas y después se sale de control. O sea, quieres más y más porque como que ya te acostumbraste o simplemente quieres más decir, o sea, yo quiero seguir, no sé, o sea, en el camino. Pero obviamente todo tiene un porqué, o sea, una base, pues. una base. Ajá.
Y ese fue el tema, que fue escalando. Primero nada más era abuso, después abuso, tortura. Sí. Pero hasta ese momento las dejaba libre. Y es Ajá. ahí donde viene ya lo malo, que Hasta el momento no era nada, o sea, normal todo. ya empezó a, además de abusarlas y de torturarlas, Ujú. ya empezaba a quitarles la vida. Oh. ¿Y cómo lo hacía? Pues bueno, Robert utilizaba su hobby favorito, la caza. Ok. Gran parte de sus víctimas, yo creo que probablemente las últimas de sus víctimas, porque hay muchas que no han sido identificadas, Ajá. fueron desvividas de esta manera. Oh. Ok. ¿Cómo lo hacía? Bueno, Robert dejaba que las mujeres corrieran Ajá. unos metros con los ojos vendados Ajá. por todo el bosque, Sí, una sí, vez cómo no, después de sí. que abusara de ellas, las Sí. alejara de la ciudad, Sí, sí, sí. porque haz de cuenta que utilizaba su avioneta, subía a la víctima y se iba a las afueras de Anchorage, donde ya era puro bosque y todo eso. Sí, sí, las afueras de la ciudad. Entonces llegaba, bajaba a la víctima, continuaba con el abuso y después las llevaba donde estaban ya el bosque, les vendaba los ojos y les decía, vete corriendo, o sea, vete corriendo de Ajá, frente, sí, 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 sí. de frente. Y ellas pensaban en un principio pues que ya las iba a dejar libres, ¿no? Sí. Que siguieran avanzando y en un momento ya se quitaban la venda y pues Robert ya no iba a estar ahí. Pero no. Cuando estas mujeres empezaban a correr, Robert inmediatamente sacaba su arma, en especial un rifle Ruger Mini 14. Ok. Y evidentemente Hansen comenzaba a atentar contra ellas, desviviéndolas Claro. de inmediato, Sí. que es un arma muy letal, Sí. muy letal. Sí. ¿Y qué hacía Hansen? Que bueno, que les quitaba algunas joyas de estas víctimas para quedárselas como recuerdo y sobre todo como trofeo para su colección en el sótano. Era de esos que guardaba alguna piececita o algo así como el caníbal de la Guerrero que guardaba los dedos. Exacto. También, o sea, sí les enorgullece Exacto. mucho ser eso. O sea, de verdad sí les enorgullece eso. O le levanta el ego. Y la les verdad, no levanta sé. el ego. Incluso hemos visto algunos criminales que hasta las noticias las guardan, los recortes de las Sí. noticias, porque saben que las personas están hablando de él. Sí, claro. Entonces, pues eso aumenta el ego y lamentablemente aumenta las ganas de seguir haciendo eso Claro. y pues nunca lo detiene. Exacto. Después de esto, una vez que les quitaba sus pertenencias, Hansen finalmente enterraba el cuerpo marcando con una X en un mapa que él mismo dibujó. Ok. Aquí podemos ver la imagen del mapa, que bueno, ya los nombres después las autoridades lo empezaron a identificar a estas víctimas, pero él simplemente ponía una X, Una un punto X. donde las enterraba. O sea, hasta Ay, eso cabrón. le levantaba el ego de saber dónde las tenían enterradas. Sí, claro, sí. Y más sabiendo que, pues sí, o sea, que no podían hacer nada o simplemente le gustaba también ese tema. Pero bueno, no sé con qué ganaba con eso, pero... Pues, ¿no? Ahora sí que solo ellos saben, ¿no? No, o sea, a lo mejor, o sea, también el ego de decir, ahí está, o yo hice eso, yo provoqué Ujú. eso, no sé si hasta algún punto el ego le ganaba en ese punto, no sé. Sí, se vuelven incluso hasta obsesivos Sí. en ese aspecto que, pues, o sea... O que lo quieren mostrar o enseñar, Sí. decir yo lo hice, como el caníbal que mostraba sus poemas. ¿Mm? También acá como de, o sea, miren, yo, bueno, no lo andaba enseñando, pero digamos que lo dan a relucir, o sea, les gusta presumir eso. Incluso es, o sea, como comentaba, es algo obsesivo porque, por ejemplo, con Pedro Alonso, el monstruo de los Andes, Ajá. Pedro Alonso López. López. Se desesperó Ajá. porque la gente ya no hablaba de él. Entonces Ajá. él mismo fue y se entregó. Entonces Ajá. imagínate hasta qué grado llegan Sí. ese orgullo, güey, de Sí. decir que... O pues, también se dedican a eso. Edmund Kemper, o sea, cuando le quitó la vida a su mamá ¿cómo no? y que se fue por la carretera manejando, que él por la radio escuchó como de, o sea, ya la encontramos y todo, pero no sabemos todavía quién es. Ujú. Y le dio El rabia. coraje de... Ajá, o sea, le dio rabia que decir, ¿cómo no van a saber? Yo soy el que hago, o sea, yo soy el que lo hizo, yo soy el autor. Entonces fue cuando se entregó, o sea, como diciendo, bueno, yo ya cumplí, pero que sepan que yo fui. que le dieran sus créditos, ¿no? Por Ajá, así decirlo. ajá.
Y bueno, es que Robert Hansen como tal cumplía esta rutina con mucha precisión. Era la misma rutina, el mismo modus operandi con todas sus víctimas. Salía a buscar a una mujer, la convencía de forma inmediata por la cantidad de dinero que les ofrecía, porque pues era un empresario, entre comillas, exitoso. Tenía con qué. Uh-huh. Las subía a su camioneta, las alejaba de la ciudad, las amenazaba con un arma, después las amarraba, las esposaba, abusaba de él en su propia casa, después las trasladaba a donde se encontraba su avioneta, y las alejaba todavía más de la ciudad, pero ya era para deshacerse de ellas. Ajá. Para Robert, pues realmente le encantaba hacer esto, ya era como un hobby para él. Y obviamente, pues quizás se están preguntando, bueno, ¿y su familia, pues dónde estaba? Claro. Todo esto lo hacía cuando su esposa e hijos no estaban. Y como a Robert le empezó a ir muy bien económicamente, podía organizar viajes o vacaciones para su familia sin él, con la excusa de que se quería quedar a trabajar. O sea, los mandaba de vacaciones, los alejaba para tener casa sola. La esposa, digo, que era muy religiosa y sabía que pues Robert también era un muy buen padre, pues accedía, incluso se iban a visitar a sus familiares en Iowa, donde se habían mudado. Sí. Y pues le dejaban la casa sola a pues Robert. Era como su capricho, sí, o su manera de decir, saben que yo tengo la capacidad de mandarlos, pero déjenme solo para poder seguir haciendo mis cosas. Y podía darse el lujo de hacer eso. Exactamente. Y sobre todo sin que se lo cuestionaran. Se juntó todo, ¿no? El poder económico y económico, social, sí, familiar, porque te digo, era reconocido como un buen padre de familia. De hecho, a sus hijos todo siempre los trató de maravilla. Sí. Su esposa no se diga, bueno, por lo que estuve investigando. Ajá. Pero pues no aplicó lo mismo para otras personas. Todo esto continuó durante más de una década, mientras más y más mujeres desaparecían por todo Alaska. Wow. Y la policía, pues, ni sus luces. Como siempre. Sí. Las cosas empezaron a desmoronarse para Hansen cuando en 1983 conocería a Cindy Paulson, una joven bailarina y trabajadora de 17 años con problemas económicos que vivía en Anchorage. No, pues ahí ella está, la debilidad. Ahí estaba. ¿Cómo pasó esto? Casi hemos llegado al final de nuestro viaje. Resiste un poco más. Se nota que eres valiente. Continuamos. Para estos tiempos, Hansen ya se había encontrado con Cindy Paulsen. E incluso había conseguido su número de teléfono, pero no pudo contratar sus servicios esa noche que la conoció porque tenía que abrir su panadería temprano. Claro. No se podía dar el lujo de desvelarse. Ajá. En otra ocasión, Hansen, ya con 44 años de edad, se encontró a Cindy en la esquina de la Quinta Avenida. Esto mientras Hansen recorría las calles buscando su próxima víctima. Se encontró en su modus operandi. Cindy lo vio y pensó que ese hombre de 40 y tantos años de edad, con aspecto de nerd, porque incluso lo pudimos ver en las fotos que les presentamos anteriormente, sí, que era inofensivo. Así que decidió acercarse a Hansen para aceptar su oferta de $300 por una felación. Felación, ¿ok? No, pues sí pagaba bien. Exacto. Sí. Porque eso era lo que pagaba por todo, por el encuentro total. Y ahora ya lo ofrecía nada más por una. Porque, bueno, realmente sabía que lo iba a conseguir, entonces nada más era dar el dinero, ¿no? O sea, ofrecer el dinero, ofrecer la cantidad. Y pues entonces, si les decía que nada más iba a ser para algo menor, pues obviamente ellas nunca les pasó por su mente de que era algo bastante extraño. Claro. ¿Por qué? Porque como también lo conocían como un miembro de la comunidad, sabían que era un empresario y que tenía dinero, entonces pues sabían que era respetado en ese aspecto. Sí. Entonces Robert subió a Cindy a su vehículo. Una vez dentro del auto, al estilo típico de Hansen, sacó un arma y comenzó a amenazarla.
Después la esposó para irse con ella a la casa de Hansen, pues su familia estaba de viaje, tenía casa sola. Sí, otra vez. Y después que llegaron a la casa, bajaron en específico a la zona de estudio o al sótano donde Hansen tenía sus premios por el deporte a la caza, tanto de animales como ya de las víctimas que llevaba en ese momento. Al llegar a la casa de Hansen, después de torturas y abuso, Robert tomó un descanso para presumirle a Cindy sus numerosos premios de caza. Wow. Como probablemente lo hizo con muchas de sus otras víctimas. Es decir, todas sus otras víctimas pasaron por ahí. Le gustaba presumir. Les gustaba presumir. Wow. Y lo más curioso es que en las joyas que él les quitaba como premio o trofeo para guardarlas ahí en su sótano, en su sala de trofeos, tenía grabados el nombre. O sea, les grababa su nombre todavía para firmar. Sí. O sea, sí. para avalar pues Sí. de que ese logro fue por él. Wow. Se dice que después de ver esto, Cindy supo que sería asesinada por Hansen, ya que hasta ese momento nunca intentó ocultar su identidad, porque normalmente podemos ver que pues las personas pues van disfrazadas o tapadas pues para que no revelen su identidad. Para que no sean reconocibles. Pero Hansen nunca ocultó su identidad, lo que daba a entender de que pues esa chava ya no iba a ser liberada. Ok. Después Hansen, después de terminar de golpearla, la encadenó a un poste de su sótano y le dijo que pasaría el fin de semana con ella fuera de la ciudad. Okay. O sea, que iban a tomar la avioneta para alejarse de la ciudad, iban a estar en... Sí, un pequeño descanso. Un pequeño descanso. Sí. Después de esto, Robert, dejando a la pobre Cindy encadenada a un poste en el sótano, se echó una siesta en el sofá. Y ahí la dejó toda la noche. Wow. Robert planeaba llevarla en avión a su cabaña para finalmente jugar con ella mientras le atentaba con su rifle, ¿no? Así como lo había hecho con muchas mujeres antes que ella. Aquí una imagen de Hansen y de fondo a su avioneta. Ok. Que obviamente si tú lo ves pues dices, ok, pues como dicen, un aspecto de nerd, un señor ya grande que se dedica pues a su negocio, pues qué mala pinta puede tener. Después Robert, al despertar, empezó a cargar su vehículo con provisiones y todo lo necesario para el viaje. Después desencadenó a Cindy y la llevó por el garage para subirla a su vehículo. La esposó en este momento y la dejó en el asiento trasero de su vehículo para que cuando saliera sus vecinos no la vieran. Sí, ¿Okay? Sí, si va del lado del copiloto es más que la vean. Es de reconocer. Claro. Después de esto, se dirigieron al aeródromo, donde estaba aparcado su avioneta. Hansen llegó y procedió a cargar el avión e instalar un asiento. Mientras lo instalaba, le dijo a Cindy que se quedara quieta, ya que si se movía, la asesinarían. La joven Cindy, al saber que de todos modos la iba a desvivir, aprovechó para evadir a Hansen y se aventó de la avioneta, cuando le estaban cargando, y sin zapatos ni pantalones, y aún esposada, corrió por el hangar hacia la libertad con sus últimas fuerzas tras su terrible experiencia de 5 horas. Wow. Hansen, al darse cuenta, comenzó a perseguirla, pero Cindy afortunadamente ya había avanzado mucho. Después de correr varios metros, Cindy detuvo al primer vehículo que vio. El caballero la llevó al motel donde se alojaba y después de dejarla, contactó a la policía para informarles de lo sucedido. Mientras tanto, en el aeropuerto, Hansen estaba furioso porque su escapada de fin de semana se había arruinado. Le arruinaron sus vacaciones, su plan. Lo que más le dolió. Por lo que volvió a su vehículo y salió del aeropuerto a toda velocidad. Un guardia de seguridad del aeropuerto observó su extraño comportamiento y anotó su matrícula. Tras el informe del buen hombre que ayudó a Cindy, la policía acudió al motel donde se alojaba y encontró a la joven extremadamente angustiada, llorando y aún esposada. La policía procedió a quitarle las esposas para que le platicara qué fue lo que pasó y que le contara todo. Después de esto, Cindy dirigió a las autoridades al aeródromo. Una vez
y una vez en el lugar, el guardia reconoció a la joven y también le contó al policía que vio a un hombre salir a toda marcha en su camioneta y les compartió la matrícula que había anotado antes de que Hansen abandonara el aeródromo. La policía ya había puesto en marcha sus planes para capturar a Hansen y probablemente la suerte de él ya estaba por terminar. Se estaba agotando. La policía se dirigió a la casa de Hansen. Él, por supuesto, lo negó y afirmó que Cindy era una bailarina exótica que solo intentaba extorsionarlo como los otros casos. Okay. O sea, hasta ese historial le ayudó. Sí. De que como que querían manchar su imagen. Ajá. Hansen estaba muy preocupado de que lo atraparan. Así que contactó a sus amigos y les comentó que estaba en problemas, por lo que ellos acudieron a su rescate una vez más cuando la policía empezó a meter más presión. Wow. O sea, tenía hasta contacto. Sí, es lo que te iba a decir. Cindy para ese momento se había asegurado de que dejó uno de sus zapatos en el avión, pero a pesar de que esta evidencia fue real, porque sí, cuando la policía se dirigió a la avioneta de Hansen encontraron el zapato de la joven, pero no fue evidencia suficiente para levantar cargos en contra de Hansen y lo dejaron ir. Cindy quedó desconsolada y sin ayuda alguna. No, mames. O sea, Creo que qué coraje, la peor güey. sensación. Y lo que da más coraje es que para ese tiempo del caso de Cindy Paulsen, las autoridades seguían encontrando cuerpos desnudos de mujeres sin vida, evidentemente, por varios lados de la ciudad. Wow. Y era el pueblo pacífico. El pueblo la ciudad pacífica. Y bueno, aquí una imagen de pues cuando las autoridades encontraban restos a las afueras de Anchorage. Unos 4 meses después del incidente de Cindy, la lista de mujeres desaparecidas de Anchorage era cada vez más larga. Los investigadores no podían ignorar lo que estaba sucediendo. Que es lo que te digo, ya hasta que empiezan a repetirse este tipo de situaciones es cuando ya le dan importancia. Después del niño ahogado tapan el pozo, ¿no? Dice el famoso dicho. Muchas de las mujeres encontradas tenían casquillos de un mini rifle alrededor de todo su cuerpo. Se supuso que todos estos castillos provenían del mismo rifle. ¿Por qué? Porque todas las víctimas tenían el mismo tipo de calibre. ¿Okay? Sí. Finalmente, se dieron cuenta de que tenían a un asesino en serie suelto. Después de una década de mujeres desaparecidas, ¿saben? 10 años. Década. Se formó un equipo de investigación, también se llamó al FBI, quien elaboró un perfil del asesino en serie con detalles de los asesinatos. El detective John Douglas elaboró el perfil y predijo que el asesino sería tranquilo y reservado, con baja autoestima, con algún rasgo facial o cicatrices que la avergonzaban y que posiblemente con un impedimento del habla, lo que le dificultaba hablar con mujeres. O sea, lo describió perfecto, perfecto. Hasta para eso tenía la capacidad. Sí. Era probable que hubiera tenido malas experiencias con mujeres y que probablemente sería un cazador muy hábil y que además por orgullo guardaría muchas pertenencias de sus víctimas como logros o trofeos de su casa. Entonces estaba describiendo perfectamente al Robert Hansen. Además, al darse cuenta de que los cuerpos estaban como que regados pero a las afueras de la ciudad, Douglas se dio cuenta de que la única forma de llegar a esos lugares era en un avión. ¿Y qué fue? O cómo filtraron todavía más la información. Pues que Robert era el único que tenía un avión en todo el pueblo. No, sí, pues sí. Claro, un avión no comercial, o sea que bueno, que nada más estaba ahí. Sí, bueno, pero de todos modos, o sea, sigue siendo un avión. Entonces empezaron a juntar los expedientes, por ejemplo, de Cindy, de los otros casos que habían levantado cargos en contra de Hansen y prácticamente ya estaban a nada de detenerlo, por lo cual iniciaron una orden de registro en la residencia de Robert para ver si encontraban algo de evidencia. Una vez con orden en mano, las autoridades fueron a la casa de Hansen para comenzar a revisarla a detalle y encontrar evidencias.
En el ático se encontró una bolsa con joyas que ciertamente no pertenecían a la esposa de Robert. Bueno, sí, era de los que iba sino dejando. de sus víctimas. Ajá. Y es curioso porque faltaban varias, después de las investigaciones faltaban varias pertenencias y principalmente joyas. Pues Hansen le daba las joyas de las víctimas a su esposa e hija. Uy, no. Y ellas pues no sabían. No. También se encontró el arma homicida, un rifle Ruger Mini 14, usado en muchos de sus crímenes, que se encontraba en el ático junto con su arsenal de armas de fuego oculto bajo la instalación. Todo lo tenía ahí oculto. Sí. Y quizás lo más importante, detrás de la cabecera de la cama de Hansen se encontró un mapa con 24X que marcaban dónde enterraba los cuerpos. El mapa que les comenté anteriormente. Y aquí ya podemos ver el mapa completo. Podemos ver que en el centro de la circunferencia es Anchorage, o sea, ya la zona, la ciudad como tal de Anchorage. Entonces nos podemos dar cuenta de que la mayoría de sus víctimas son a las afueras de la ciudad. Y para acceder a esos lugares, como lo dijo el oficial Douglas, era simplemente con una avioneta, lo cual pues fue una evidencia en contra de él. Gracias a estas evidencias no cabía duda de que Hansen era aquel asesino serial al que estaban buscando por toda una década. Bajo presión, los amigos de Hansen finalmente admitieron haber mentido sobre la coartada la noche del secuestro de Cindy Paulson. ¿Por qué? Porque también iba a afectar su reputación. Así es. Con eso y la gran cantidad de pruebas contra Hansen, las paredes finalmente comenzaron a derrumbarse. Al ser interrogado, ya no pudo negarlo más y confesó. Así es. Finalmente Robert Hansen se declaró culpable de los asesinatos de 4 mujeres que la policía ya había localizado y desenterrado. Usando su mapa, accedió a mostrar a las autoridades 17 de sus 24 fosas comunes marcadas. Se confirmó que Robert Hansen, el panicero carnicero, había robado, abusado y torturado a más de 30 mujeres en Alaska, donde lamentablemente 17 de ellas fueron privadas de la vida. Las edades de las víctimas iban desde los 16 hasta los 41 años de edad. Bien. Principalmente jóvenes, más jóvenes que ya grandes de edad. Y aquí, aquí una imagen de cómo empezaron a relacionar a Robert Hansen con pues todas los cuerpos de las mujeres que iban encontrando. Finalmente, Robert Christian Hansen, a sus 44 años de edad, fue sentenciado a 461 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Fue primeramente encarcelado en la penitenciaría de Lewisburg, en los Estados Unidos, ubicado en Pensilvania. Aquí una imagen de cuando ya capturaron a Robert Hansen. En 1988 regresó a Alaska para ser encarcelado por poco tiempo en un centro correccional. Después también fue recluido en el centro correccional de Spring Creek en Alaska hasta mayo del 2014, cuando fue transportado al complejo correccional de Anchorage por motivos de salud. Y ahí casi cualquier cosa por helicóptero. Por helicóptero. Finalmente, Robert Hansen, a sus 75 años de edad, falleció en el Hospital Regional de Alaska en Anchorage el 21 de agosto del 2014. Debido a una enfermedad persistente que hasta el momento y por lo que estuve investigando no ha sido revelada. ¿Qué te parece este caso? Pues fíjate que ahora sí que voy a sonar muy repetitivo, pero cómo desde la infancia o desde pequeños se muestra otra vez pues hacia dónde va. Si sufrieron en la infancia, es probable que tengan un peor comportamiento, o que por lo menos vaya escalando, ¿no? Y desgraciadamente pues hacia el mal. Hasta el momento no hemos conocido una historia que, a pesar de que la niñez sea mala, sean personas de bien, ¿no? O sean personas pues ejemplares. En este caso no. Y pues la verdad muy muy interesante. Y no sé, como tú lo dijiste, desgraciadamente
ya no nos impresiona tanto porque hemos visto a monstruos, hemos visto a gente que hizo unas locuras. Muchos personajes que hicieron locuras. De verdad me gustó mucho esta historia, porque sí le da un toque un poquito diferente en sí, ¿no? Y porque bueno, tenía dinero, tenía pues con qué ofrecer, poder, ¿no? Ajá, tenía poder. Y los otros no, simplemente, bueno, a lo mejor lo tenían, pero porque pues cometían delitos o robaban. Se las ingeniaban más. Ajá, exactamente. Y acá no, era como de, bueno, pues te pago, ¿no? Y mejor ya, así lo dejamos, ¿no? O te pago, pero hay que hacerlo, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad, me gustó mucho, una historia diferente a lo que estamos acostumbrados. Sí. Y pues bueno, la verdad me gustó mucho. Y otra vez, cómo ya podemos sugerir o adivinar hacia dónde van las cosas. Y de verdad me impresiona mucho cómo todo tiene un patrón, o por lo menos no sé si sea como una regla o algo así, pero todos nos llevan hacia el mismo lugar. Hacia el mismo lugar. O a lo mejor hacia atrás. Conocemos la historia de por qué lo hizo, revisamos sus antecedentes o el contexto y decimos, ya sé por qué lo hizo. Y desde un principio nos podemos dar cuenta pues por dónde va la historia, ¿no? Y claro, lo que comentabas, o sea, la religión y todo eso no afecta tanto en el desarrollo de la personalidad. Sí. Puedes tener creencias, puedes decir, si me porto mal me voy al infierno, si me porto bien me voy al cielo. Está bien, si tú crees en eso, perfecto. Pero no mezclemos la religión con la calidad de la persona, o los valores, sobre todo, mejor dicho, que tiene esa persona, porque no tiene nada que ver. Y bueno, con este caso pues ya podemos completar varios asesinos seriales en Norteamérica. Sí. Ya hablamos pues principalmente asesinos seriales mexicanos, claro, estadounidenses, sudamericanos. Bueno, el caso de Garavito, la autopista de las lágrimas en Canadá, exacto, y ahora en Alaska. Entonces, sí, donde quiera, en todos lados hay este tipo de... Y lo más sorprendente es que no importa dónde sea, casi siempre el patrón se repite. Casi siempre. Y no sé por qué. Y fíjate que pasó al igual que la autopista de las lágrimas, que al ser zonas quizás un poco alejadas de lo que es un mundo quizás la un sociedad, poco más, claro, más social, no sé cómo decirlo, pues se presta más para este tipo de casos. Totalmente. Porque al menos el caso de Robert Hansen, por lo que estuve investigando, es el único asesino serial en Alaska. Wow. Entonces sí estuvo fuerte, porque nada más es el único en Alaska. Qué fuerte llevar ese título, ¿no? Sí. Que fuiste el único. El único en Alaska, que bueno, sabemos que es un estado de Estados Unidos, pero aún así no deja de impresionar. Bueno, ya antes de terminar, también les quiero recomendar la película, si no me equivoco se llama Cazando al Cazador, es con Nicolas Cage. Trata del caso de Robert Hansen. Okay. También hay algunos documentales, hay uno que se llama Los Juegos de Hansen, si no me equivoco, también, donde ahí entra más a detalle a cada una de las víctimas. Yo en este capítulo no entré tanto a detalle a las víctimas porque iba a ser algo muy repetitivo, por eso hablé de forma general el modus operandi, porque si no, bueno, el capítulo se hubiera ido a las 2 horas. Sí, sí, claro. Pero no, de verdad me gustó mucho la forma en la que lo contaste. Y bueno, otra persona más mala con esta mentalidad, no sé si llamarlo mediocre, porque no creo que sea mediocre hasta tal punto, pero sin duda era muy inteligente. O sea, logró crecer su negocio, entre muchas otras cosas, pero sí era muy inteligente. Y por lo que vimos, o sea, utilizan la inteligencia para el mal, y lamentablemente siempre le sale bien. En la mayoría de los casos sí. Pero bueno, voy a dar cierre con unas frases de parte de Robert Hansen una vez que fue detenido e interrogado. Okay. Y cito textualmente. Ajá. Cuando estaba en el bosque, yo era el único que tenía el control. La mayoría de las chicas no luchaban, mucho algunas incluso parecían aceptar su destino. Nunca quise matar a aquellas chicas, solo quería que me respetaran. Algunas de ellas incluso podrían haber sido mis amigas. Si ellas nunca me respetaron por mi apariencia, ¿qué les hace pensar que yo las respetaría por la suya? Claro. Podemos irnos en paz, sabiendo que hemos desafiado los límites de nuestra comprensión, porque al final, solo Dios sabe.
Hasta la próxima.